Y en el medio está a ver, el ADN o la idiosincrasia argentina. Yo quiero hablar con Fernando Sabore también, que es presidente de la Federación de Almaceneros y Supermercados, que está con nosotros. ¿Cómo lo estás viendo vos, Fernando? Hola, Débora. ¿Qué tal? Digamos que escuchaba los datos que estaban dando, inclusive al profesor, y es verdad que, digamos que en marzo, los aumentos fueron sumamente agresivos. O sea, no se salvó prácticamente nada, e inclusive decirle que las primeras semanas del mes de abril también tuvimos aumentos. Ahora, a partir del lunes, o sea, si bien nos avisaron y vivimos un fin de semana muy preocupados porque no sabíamos cuando íbamos al mayorista con qué precio nos íbamos a encontrar, fuimos el lunes y no había cambios de precios, nada cambió de precio. E inclusive yo en mi negocio recibo preventistas de distintas empresas importantes. Vinieron 4 preventistas de distintas empresas. Y obviamente la pregunta, Débora, fue, ¿cuánto subió? No, no subió nada. No hay suba de precios. Sí es verdad que hay unas determinadas empresas, ahí nombraron 2, falta una, que está con la intención de entrar con una nueva lista. Pero bueno, ya la Cámara de ASU dijo que ellos no convalidan el aumento. Nuestro sector, obviamente que tampoco. Nosotros dependemos de los mayoristas que seguramente van a tener que tomar la decisión. Pero si los mayoristas no acompañan en esto y convalidan el aumento y lo vemos en la góndola, seguramente vamos a esquivar la mercadería. Porque, Débora, hay una realidad. Más allá de que yo, como comerciante, el hipermercado convalide o no, el que convalida, el que dice que sí o que no, claro, es el consumidor. Sí. Y esto queda más que demostrado, Débora, de que hay mucha mercadería que nosotros trabajamos, que son marcas conocidas, que usted las lleva a la casa, que las comieron. Hoy están caras y la gente no las compra. Ahí está ese número, Débora, que vos diste, ¿no?, de la caída del consumo de marzo. Sí, sí. Y por el otro lado, el caso que vos mostramos ayer del carpintero. Con los supermercados y los negocios de cercanía están mostrando la misma reacción que tuvo el carpintero. Igual la caída del consumo también, me parece a mí, está inserta en la discusión salarial, ¿no? Porque si el poder adquisitivo de los salarios cae, porque seguramente el gobierno va a argumentar que suben dólares como consecuencia de la baja. Sí, pero siempre hay que decir que los argentinos, tanto la jubilación... Vos vas a comprar la papa, claro, la lechuga, claro. no estás mirando... Podés notar si la inflación baja mucho. Y con respecto a esto de inflación que dijiste vos, hay otro fenómeno que va a aparecer, que el índice que vamos a ver en mayo, que va a ser el índice de abril, va a ser el primer índice que la Argentina va a tener desde agosto del 2019 sin cepo. Claro, sin cepo. No, y te quería preguntar algo más, y la voy a sumar también a Marisa Bricher, que es especialista de comercio exterior. ¿Cómo estás? Gracias por venir, Marisa. Porque esta discusión es histórica en la Argentina, ¿no? Que además ha vivido con inflación durante tantos años. El tema de la indexación de los salarios, que me parece que es un gran tema, porque también está asociado a la caída del consumo, ¿no? Si vos tenés pérdida de poder adquisitivo, y bueno, vas a consumir menos, salvo cuando hay alta inflación, que los pesos te queman y tratás de comprar lo que puedas. Pero, ¿qué te parece que va a pasar con el tema de la discusión paritaria? A ver, el salario es un precio más de la economía, es otro precio de la economía, que va en una negociación entre la demanda y oferta. Obviamente, con un número como tuviste de marzo, 3,7, no es bueno para el gobierno para la negociación salarial. Pues bueno, si vos todas las paritarias terminaron a la baja. Claro, hasta las paritarias terminaron a la baja, pero se empieza mensual a ver que hay un cambio y eso significa obviamente que el gobierno podría. Ahora, lo que vos viste desde julio del año pasado hasta ahora... Yo recién daba esta información que me la decía una fuente cercana al gobierno. ¿No están dispuestos a homologar paritarias al alza? No. Y acá, entonces, más allá de la puja con la CGT, si hacen 3 marchas más o 3 marchas menos, que ya están tan desacreditados estos dirigentes sindicales, que no es eso lo relevante. Lo que yo pregunto es de fondo, o sea, si vamos a tener salarios que no le ganen a la inflación, y va a estar difícil la reactivación en el consumo también. Ahí vas a tener una complicación, porque si no mejora el salario real, mejora básicamente porque si baja la inflación y el salario nominal sube, el salario real mejora. Ahora, en una Argentina como la que hemos tenido ahora, en la época de Alberto Fernández, el salario real en la Argentina se pulverizó. Sí, no te olvides que tuviste
1000% de inflación Y la acumulada CGT con estuvo Alberto 4 Fernández. años muda, y callada. no hubo un solo paro. Marisa, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo esta situación, la Argentina sin cepo? A ver, digo, creo que la explicación que dio en su momento el ministro de Economía fue una explicación que dio suficiente detalle como para después ver que la calma el lunes, lo que nos esperábamos y el miedo que teníamos todos con el cinturón de seguridad y el dólar y qué iba a pasar, me parece que fue un dólar, una semana relativamente tranquila. El tema está, digo, para el sector privado, digo, que tenía expectativas de un dólar más alto, me refiero más que todo al comercio exterior y también esta situación en donde el gobierno le pide a los exportadores que liquiden. Y todo tiene que ver con lo que ustedes están conversando, Débora, porque estas empresas son grandes generadoras de empleo también. Ahora, estas empresas que dicen, bueno, teníamos la expectativa de un dólar más alto, que son estas empresas a que el gobierno le dice liquiden, los exportadores. Si lo comparas con el dólar blend, ¿cómo están? Casi parecido. Casi parecido. Igual, sí, me parece que esa es la preocupación y claramente uno entiende la posición del gobierno, tratando que este dólar que hoy tenemos sea un dólar que no repercuta en los consumidores, digo, recién vos lo explicabas claramente, digo, esto siempre va de la mano de la inflación y un sector privado que con este dólar es el dólar que hoy salen a las exportaciones. Pero ahí te pregunto algo, para Sí. el exportador vos decís, y la verdad que este dólar está medio casi igual que el dólar 20, blend, 30 pesos de diferencia. por lo tanto el incentivo es menor, pero si vos tenés un dólar a la baja o por lo menos planchado, para cuando tenés que recomprar, digamos, ¿no? Para el exportador o para el agropecuario, que una vez que vende tiene que volver a invertir. ¿Ahí sí hay un pequeño incentivo o no? Hay un incentivo y hay una tranquilidad y una previsibilidad. Porque una cosa que vos vendas al dólar blend en aquel tiempo, ¿no? Y después tengas que utilizar el dólar Totalmente. blue, digamos, Totalmente. para recomprar. La tormenta perfecta para un exportador, por ejemplo, es un dólar a la baja y una inflación que se empieza a movilizar. Y también creo que lo que va a colaborar, en un panorama de mayor tranquilidad en los próximos meses, es que se flexibilizó también el sistema de importaciones, lo cual a los exportadores les permite hoy girar, adelantar, pagar al momento que la mercadería llega. Antes había que esperar 30 días. Entonces, todo este reacomodamiento hacia un comercio exterior normalizado le da al exportador otro panorama. Igual ahí yo lo pregunto quizás desde una ingenuidad, ¿no? Pero también me da la sensación de que en la Argentina todos los sectores de la economía, todos los actores de la economía, los exportadores, los industriales, los que estaban acostumbrados a tener subsidios, prebendas, el exportador que no le quedó otra, y al sector agropecuario que especular, porque así lo han vivido durante décadas, cuando venía uno y te ponía más retenciones, cuando venía otro gobierno y te ponía otro pie en la cabeza, y tenías que estar haciendo todo tipo de especulaciones para ver, bueno, espero porque si vendo ahora, esta estabilidad incipiente, nadie puede tirar manteca al techo, no sabemos, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viendo, sí, son 3 días por eso. Pero también creo que todos tenemos que resetear un poco el chip. Totalmente. Todos los actores económicos. El consumidor, el que va a hacer la compra y dice, no, che, si me están aumentando porque sí, no compro, busco otro producto. El exportador que estaba acostumbrado a especular, que si me dan un dólar... Sí, y ojo, y ahí te quiero hacer, quizás una diferenciación. Hay pocos que si bien manejan mucho la balanza de exportaciones, que pueden especular, pero hay otros productores y exportadores que no pueden especular. Vos tenés un exportador de frutas frescas, por ejemplo, ese no puede especular, ese no puede guardar la mercadería, o productos frescos, o la carne, hay sectores en los cuales es el dólar que tenés y son las operaciones que tenés que sostener con la coyuntura que tenés. Me parece que ahí hay como dos mensajes por parte del gobierno, un poco a los commodities y por otro lado a un sector exportador que hoy está aprovechando esta coyuntura y sí tiene que exportar. Sí. Hay un punto ahí, Débora, que me parece que lo dijo Marisa, que es el de la previsibilidad. Porque vos sabés qué esquema cambiario tenés hoy, cuánto vale el dólar y cuánto puede costar en un momento muy difícil. Entonces vos y lo otro muy importante es que en realidad el importador que se preparaba para tener una suba del tipo de cambio, que adelantó importaciones. Porque había mucha expectativa porque ese dólar a lo mejor de importación iba a estar 1.300, bueno, ese dólar ahora está en 1.080. Bueno, y vos fíjate que el presidente Milei en las últimas declaraciones públicas también dijo, yo en la discusión de las bandas le dije al ministro Caputo que si hubiera sido por mí la ponía en 900, porque yo creo que vamos a ir al piso de la banda cambiaria, y después dijo así en tono irónico al estilo Milei, así los hacía perder más plata.
refiriéndose a toda la especulación. Es la pulseada que haces con el mercado, decirle ustedes me compraron a 1.300 y me van a tener que vender después a 1.000. Ahora, le quiero preguntar a Pablo Roma, que es analista político, porque estamos yendo a la elección, como siempre, con dos banderas. Una, la bandera del ancla cambiaria, es decir, tener un dólar quieto, planchado, o si es posible a la baja, que es la intención del gobierno, y controlada la inflación. Son como los dos leitmotiv de campaña, dólar e inflación. No sé si vos lo ves así. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. Sí, yo creo que sí. El esquema de campaña del gobierno es ese, digamos, ¿no? Es el económico, es la estabilidad macroeconómica, el descenso de la inflación y el dólar. Me parece que cuando uno mira en los sectores empresariales hay como mayor nivel de consenso con eso. Digo, cuando uno mira en la opinión pública empieza a ver que no hay tanto consenso en torno a eso. Fundamentalmente el problema de la baja de la inflación. Empieza a volver la problemática del aumento de los precios y también cuestiones que tienen que ver con la realidad social, aumento de la pobreza y de la desocupación. Entonces, ustedes bien lo marcaban, digamos, ¿no? Esta idea de que el gobierno incentiva, bueno, que no se consuma, no te compre. Bueno, pero eso también lleva a una economía, de la economía real, a un proceso mucho más recesivo. Sí, bueno, la caída del consumo y entiendo es un dato. Y entiendo que el contexto electoral, bueno, al gobierno de alguna manera eso le incide negativamente porque el gobierno trabaja mucho en las variables financieras de la macroeconomía, pero lo trabaja muy poco en términos de la microeconomía. Y creo que a un sector, sobre todo el votante moderado de Milei, aquel que lo votó en balotaje, que no lo había acompañado y que no tiene la ideología anarcocapitalista, libertaria, y hoy lo empieza a ver con mayor distancia. Ahora, Marisa, yo te decía, tengo la sensación de que todos los actores de la economía argentina, si este proceso de estabilidad continuara, tienen que hacer un reseteo, ¿no? Vos estás básicamente más cercana a todo lo que es el comercio exterior. También hay una realidad un tanto novedosa para todos ellos, ¿no? Porque tener que, no sé, todas las regulaciones de la economía argentina lo único que hicieron fue incentivar la corrupción. La CIRA, el otro permiso que ahora ya ni me acuerdo, porque las siglas las son de todas... JAI. Esa fue anterior, las de JAI en la época de Guillermo Moreno. Después hubo otra, un tuit de Federico Sturzenegger de hace 3 o 4 días que... El CIBU. El CIBU, ahí está, me salía el Dibu Martínez. Me tenía que acordar por eso, el CIBU. Bueno, enorme cantidad de regulaciones que todas ellas fueron una puerta de entrada a la corrupción también. No, es tremendo. Creo que, digo, sin exagerar, son más de 200 medidas que se han llevado a cabo. En su momento también las hicimos, digo, durante el gobierno del presidente Macri, pero lo que está haciendo este gobierno en la simplificación para el comercio exterior es enorme. Falta todavía, digo, todavía hay muchos procesos burocráticos que el exportador y el importador tienen que sortear, pero me parece que ya la gran cantidad de medidas que se tomaron, y si le sumás encima también las exigencias hoy de Estados Unidos, que para ser un socio comercial seguro y fiable también pide simplificar procedimientos al comercio exterior, bueno, estamos yendo hacia una actividad que, como bien decís, le empieza a dar un poco más de tranquilidad a los exportadores. Vos pensás que siempre que exportes o que importes lo proyectás a 6 meses, 1 año, 2 años un contrato. Entonces, claro, da un poco más de tranquilidad. Sumale, Débora, a esto el tema de que anunciamos al comienzo del programa, que probablemente va a ser más fácil importar alimentos. Yo estaba buscando y el 14 de abril del año pasado, el vocero Manuel Adorni anunció que se liberaba el mercado de importación de alimentos en la Argentina. Bueno, buscando. Sí, en este sentido, el gobierno está trabajando para que quien puede importar alimentos en la República Argentina lo haga de una manera más fácil. Bueno, otra puerta enorme de discusión. Muy significativa. Bueno, por eso digo, otra enorme puerta de discusión, porque acá el fabricante local que te dice, bueno, bárbaro, ¿querés abrir las importaciones? Dame igualdad de condiciones para competir en materia impositiva, en materia de leyes laborales. Sí. Es un gran tema. Claro, pero Sabore va a decir, y bueno, ¿pero a quién le compro? ¿Le compro a la industria nacional o le compro el producto importado que viene más barato? Ahí uno tiene que empezar a ver, ¿no? Fíjense que, digamos, en lo que es... Guarda que con los mismos supermercados, las cadenas grandes son también las mismas importadoras también, claro. ¿no? Si vamos al tema alimentos, digamos que desde octubre hasta diciembre nosotros vimos que mucha mercadería bajó de precio, ¿cierto?
O sea, se fue acomodando. Llegamos a pagar 1.400 pesos un kilo de azúcar de costo y lo llegamos a pagar 900 y lo sostenemos. Ahora, todo lo que es producto de limpieza, higiene personal, no cambió nada. Bueno, ahí me das un pie perfecto, porque estoy con Nacho Damonte. Nacho, ¿cómo te va? ¿Dónde estás vos? Contame. Me da el pie justo. Débora, ¿qué tal? Fernando, sí. Bueno, si hay algo de lo que sabe Sabore, es de darte el pie, ¿viste? Se ha vuelto un especialista en los medios. Estoy hablando acá con Julio, estamos con el presidente de la Cámara Argentina de Perfumerías, porque, bueno, estábamos escuchando el tema de los precios y mencionaban recién cuestión nacional, importada. Y vamos a arrancar con esa pregunta para Julio, porque lo que más te sorprendió, me dijiste, es que perfumes nacionales te lleguen con una cartilla de aumentos inexplicable, cuando son perfumes nacionales con productos nacionales, con insumos nacionales. ¿Por qué puede llegar a ser? ¿Cómo te va, Débora? ¿Cómo estás, Dale un Julio? saludo grande a Chiche, que es un amigo. Muy bien, Débora, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Con la pregunta que me hizo Nacho, hay empresas que aumentaron las semanas pasadas, o sea, por ahí tenían alguna información. En particular hay una empresa argentina muy importante que vende muchos perfumes argentinos con marcas muy conocidas, que aumentó la semana pasada 8% y la anterior ya había aumentado un 8% también. Sí que se anticipó esto que veníamos hablando de ahora también. Los últimos días estamos haciendo mucho consumo y decíamos esto precisamente. Algunos se pasan de vivos, ¿no? Y dijeron, yo sé que el dólar va a terminar en 2.000, así que aumento. Y no pasó nada de eso. Yo creo que hay empresas que sabían la movida del gobierno. Esta es una empresa muy grande. Por lo tanto, me parece que alguna movida sabía, porque el primer aumento no nos sorprendió, pero el segundo aumento sí. Y en el transcurso de esta semana hay otra empresa que es bastante más chica, que también vende perfumes nacionales, que el lunes ya se lanzó con un 20% de aumento. ¿20%? Directamente. Y hay otras... Pero Así Julio, es. ¿con qué argumento 20? Ese leyó el tuit de Cristina que decían que había habido una devaluación del 30%. Pero Débora, no me pegues a mí, no me pegues a mí. Yo soy el mensajero. Pero se zarparon los que te dijeron el 20%. ¿Era un proveedor de quién? No me dijeron. De perfumes nacionales. Perfumes nacionales. nosotros Encima en la nacionales. Cámara de Perfumerías. Encima nacionales, pero pará que hay justificativos. A ver. Nosotros en la Cámara de Perfumería tenemos un grupo de WhatsApp donde hay 700 perfumerías y son los que me mandan a mí mensajes todo el tiempo y permanentemente. El lunes muchos se alertaron por esto, pero hay una realidad. Las empresas nacionales compran los insumos a $1.1070. Al moverse el billete, es muy posible que hayan hecho algún colchoncito. Esta empresa lo aumentaba desde julio del año pasado. Entonces hay atenuantes. Lo que pasa es que yo creo que fue desafortunado el momento en que aumentó. ¿Me entendés? Después hay una empresa... Pero para por ejemplo, esta empresa de perfumes nacionales, ¿no? ¿Qué insumo importado tiene? Porque, bueno, tienen los frascos de vidrio, tienen, bueno, no sé, tendrán algún perfumista local. O sea, ¿qué insumo importado tendría? Materias primas. Débora, materias primas. La industria de perfumería tiene mucha influencia sobre la materia prima importada. Hay muchos productos que son de empresas argentinas que tienen un montón de productos, un montón de materias primas que tienen que ver con la importación. Qué sé yo, una tapa, un envase, un atomizador, una materia prima que es la que compone el perfume. Cualquier cosa de esa puede tener una influencia. ¿Tenés más cosas importadas? El aumento del dólar influye más. ¿Tenés menos cosas importadas? Menos materia prima importadas, el aumento del billete Ahora, Julio, influye menos. Ahí te voy a un tema... Hay una empresa que no... Sí, decime. Hay una empresa nacional de make-up muy buena que la semana pasada había anunciado un aumento y nos dio tiempo para comprar esta semana. Así que la tengo que dejar al margen porque o sabía algo o por lo menos nos dio tiempo a una revancha para la reposición de mercadería. Claro, vos repusiste antes del supuesto aumento. No, te quería decir que
recién nos daba Carlos la información de que en el rubro higiene era, ¿no? Carlos, me dijiste higiene y limpieza. Sí, higiene y limpieza y alimentos en particular. Sí, en el caso tuyo, higiene y limpieza, por eso te lo trasladó Julio. La idea del gobierno es abrir aún más la importación o dar más beneficios o más facilidades para importar y que haya así competencia de precios. ¿Vos cómo lo ves? Porque yo también escucho muchas veces a los fabricantes locales que dicen, bueno, pero si me vas a abrir la importación, dame igualdad de condiciones, porque yo tengo leyes laborales. Ni hablemos de los que tienen un juicio laboral, que hoy es otro gran tema, tremendo, ¿no? Que me parece que ahí tiene que ser más rápido el gobierno en buscar algún tipo de... Mirá, acá Julio. Bueno, sí, pues yo conozco, tengo un amigo que tiene un juicio laboral de una persona que trabajó menos de un año y que ya le lleva 500 millones de pesos, una cosa que demencial. Y bueno, el tema de impuestos. Entonces, es demencial. Vos también decís, abro la importación, pero y el productor nacional tiene, bueno, también situaciones muy complicadas. No, por supuesto, pero hay un montón de variables en el comercio minorista porque cada sector tiene su problemática. En el comercio minorista tenemos otras problemáticas. Una de las problemáticas que asoma hoy en día no solamente es esto de los precios, y después volvemos al aumento de los productos de higiene y tocador, son los aumentos de los alquileres. Los alquileres de los locales comerciales están en cualquier límite, no tienen límite. Uno los entiende porque hay gente que vive de su alquiler, pero cuando tenés 5 o 6 locales no tenés necesidad de aumentar tanto. No pasa solamente con los departamentos, también pasa mucho con los locales comerciales. Y ustedes no se dan cuenta porque no lo notan, pero hay mucha rotación de locales. Hay muchos locales que se despegan 2 cuadras, se alejan del centro. Hay otros que directamente no lo pueden bancar y terminan yéndose. En cuanto al aumento del higiene y tocador, nosotros no tuvimos aumentos de higiene y tocador. Y si hubo aumentos en estos 3 días de esta semana, los asumió el comercio directamente. Directamente los asumió. Perdón que te interrumpa. Hay una marca muy importante, la de la U. ¿Querés mostrarme algo? Nacho, un tema. A ver, la sacamos del trípode, la podemos sacar del trípode, un poquito después, no hay problema. pero la sacamos del trípode. Sí, dale. La empresa de la U, que tocan todos los sectores, incluso he escuchado algunas versiones de que también... ¿Te desconectaste? Sí, no. Ahí se le sacó la cámara del trípode y se le tiró. Sí. No, bueno, ahí está, ahí volviste. ¿Qué está pasando con esa firma de la... ¿Qué está pasando con esa firma de la U? En el comercio minorista no está pasando nada. Y aparte yo te digo, acá hay una serie de diferencias que tienen que ver con los distintos consumos. Puede ser del mayorista, del supermercado, del comercio minorista. ¿Por qué? Porque el supermercado que dice no voy a aceptar el aumento de esta lista con la U, para mí son todas mentiras. Y segundo, si no lo quieren aumentar, es tan importante la empresa que no compren la mercadería que nosotros la podemos vender. O sea, vos no le crees cuando viste que el ministro ayer minorista mandó al frente a las 2 empresas diciendo que habían llevado listas con aumentos creo que entre el 9 y 12%, y hoy felicitó a las empresas, a una de ellas por haber bajado el precio y a los supermercados por no haberle aceptado la mercadería. Vos decís que el supermercado, que no es verdad que no le aceptó la mercadería, ¿no te parece verosímil? Porque si no quieren aceptar la mercadería a la empresa de la U o a la empresa de la P, que no la acepten y que vengan a comprar el negocio minorista que nosotros tenemos manteniendo la misma rentabilidad y los mismos precios que teníamos siempre. Bueno, acá estamos recorriendo. Débora, mirá, justo aquí llegamos a esta parte, tenemos shampoos. Un tema, ¿no? De hecho, la compañía de la que estábamos hablando maneja muchas de estas marcas. Maneja Ya la del final, ¿no? Son aquellas. Contame un poco los precios, a ver. Los siguen estando igual. Los precios siguen estando igual, me los acuerdo de memoria. Este que está acá, 3.299, que no hubo cambios. Mira, hay un tema con el de la caspa, que hasta hace un año no había competencia. No había competencia, había una sola firma que hacía shampoo de caspa. No. Ahora aparecieron 2 o 3. Era muy difícil en su momento encontrar shampoo para la caspa. ¿Te puedo decir lo contrario? Claro. No, hay 20 shampoos de caspa. Bueno, en los supermercados no se ven. Bueno, o sea, copa la góndola, claro. No, venía al comercio minorista, Nacho. Vengan al comercio minorista. No, Nacho, pero es lo que dice él, Débora, que quizás nosotros acostumbrados, bueno, vamos al supermercado y hace la compra del mes, suponete, y te encontrabas con solo esa marca en la cadena de la C. Sí, ya lo sé, en todas las cadenas, pero venía al comercio minorista. ¿Vos qué es lo que más vendés, Julio?
no te digo en higiene, ¿En sino qué? por ejemplo, en belleza, digamos, en algo que es hoy, digamos, no de primera necesidad, ¿no? En un contexto difícil, lo que no es de primera necesidad. Maquillaje, quizás, puede ser. ¿Qué es lo que más vendés o lo que más se retrajo? Coloración. Coloración. Eso es lo que más vendés. Coloración. O sea, una mujer, por más que le cueste llegar a fin de mes, las canas se las tapa. Siempre. Ay, se te congeló el móvil. Tenemos 30 marcas de tintura y hay gente que usaba la de 15.000 pesos y por ahí oro usa una de 10.000 y la que usa de 10.000 usa de 7.000. Por ahí usas una que no viene en kit y viene individual. Lo que se cayó mucho, por ejemplo, son los perfumes importados. Pero vos fíjate lo que pasa con el billete. El perfume importado tiene incidencia absoluta del billete, absoluta, y no se tocó un peso. ¿Por qué? Porque no hay margen, la venta es tan mala. Ay, ahí vuelvo, Nacho, vuelvo en un segundo.